En un giro asombroso, un camarero despectivo ignora a la madre de Michael Jordan, y él se da cuenta de cada detalle con incredulidad. Lo que sigue cambiará el juego de forma espectacular. El machete atravesó el aire con un silbido cortante, deteniéndose a milímetros de la garganta de Carlos. La respiración entrecortada del anciano contrastaba con la determinación helada en los ojos de Michael, quien mantenía el filo contra la piel arrugada del viejo maestro mezcalero. «Dímelo. Ahora, viejo, ¿dónde está la receta original?» La voz de Michael temblaba, no por miedo, sino por la furia contenida durante décadas. Alrededor de ellos, la destilería abandonada en las afueras de Oaxaca parecía contener el aliento, con sus alambiques de cobre reflejando la luz mortecina del atardecer. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Carlos Jordan, a sus 78 años, apenas parpadeó. Sus ojos, del color del ámbar añejado, permanecieron fijos en los de su atacante, mientras una gota de sudor recorría su frente curtida por el sol. Después de 40 años, ¿es esto lo que buscas, muchacho? Su voz sonaba sorprendentemente firme. No es la receta lo que quieres, nunca lo fue. La mano de Michael tembló levemente, causando que el machete rozara la piel del anciano, dejando una línea rojiza casi imperceptible. Deloris Montero observaba la escena desde la puerta, entreabierta, su corazón latiendo con violencia contra sus costillas. Había llegado demasiado tarde para evitar el encuentro, pero quizás aún podía impedir una tragedia. «Mentiras», rugió Michael. «Por tu culpa mi padre perdió todo. Por tu maldita soberbia, la familia Jordan cayó en desgracia». La luz mortecina proyectaba sombras grotescas sobre las paredes de adobe. El olor intenso del agave fermentado impregnaba el aire, mezclándose con el sudor y el miedo. Afuera, el viento comenzaba a agitar los campos de agave, como presagiando una tormenta. «Michael, por favor», intervino Deloris dando un paso hacia adelante. «Esto no traerá de vuelta a tu padre». Michael giró bruscamente la cabeza, sorprendido por la voz femenina. Sus ojos se ensancharon al reconocerla, y por un momento, el machete bajó unos centímetros. «¿Deloris? ¿Qué demonios haces aquí?» «La misma pregunta podría hacerte yo», respondió ella, avanzando con cautela entre los alambiques. «Este no eres tú. Baja el machete». «No sabes nada», escupió Michael, pero su voz había perdido parte de su convicción. Carlos aprovechó ese instante de duda para hablar nuevamente, cada palabra medida como las gotas precisas del mejor mezcal. «Tu padre no perdió el negocio. Por mí, Michael. Lo perdió por su propia ambición. Quería producir más, vender más a cualquier precio». «Cállate». El machete volvió a presionar contra la garganta del anciano. «Lo que estás buscando no es una receta», continuó Carlos con serenidad. «Es una respuesta que ni siquiera sabes formular». Un ruido metálico resonó en el exterior. Los tres giraron, la cabeza hacia la puerta trasera, donde una sombra se proyectaba contra la luz agonizante del día. Una figura familiar apareció en el umbral. Héctor, el hijo de Carlos, sostenía una escopeta apuntando directamente al pecho de Michael. «Suelta ese machete ahora mismo, o te juro que será lo último que hagas en esta vida», pronunció Héctor, con voz gélida. El tiempo pareció detenerse en la destilería. 4 vidas entrelazadas por décadas de secretos, rencores y lealtades rotas se encontraban al borde de un precipicio del que no habría retorno. Y mientras el sol de Oaxaca se ocultaba tras los campos infinitos de agave azul, el viejo mezcalero cerró los ojos, como si pudiera ver más allá del momento presente, hacia un pasado que nunca había terminado de derramar su influencia, gota a gota como el mejor de los mezcales. 40 años atrás, Oaxaca resplandecía bajo un sol diferente. Las montañas que rodeaban el valle parecían proteger un secreto ancestral que solo unos pocos hombres sabían interpretar. Entre ellos, Carlos Jordan, entonces un hombre de 38 años,
poseía unas manos que parecían hablar con el agave, entendiendo su lenguaje silencioso. La destilería Los Ancestros había sido fundada por su abuelo, un hombre que aprendió el arte del mezcal de los maestros zapotecas. En aquellos días, Carlos trabajaba codo a codo con Donald Jordan, su socio y amigo desde la infancia. Dos familias unidas por generaciones a través del espíritu del agave. «Este será el mejor lote que hemos producido jamás», declaró Carlos, aquella mañana de 1985, mientras examinaba el corazón del agave espadín. Sus manos ásperas acariciaban la piña como si fuera un recién nacido. Donald sonrió, pero sus ojos ya mostraban una ambición que Carlos aún no podía descifrar. A diferencia de su socio, Donald vestía camisas impecables incluso para trabajar. Entre los hornos y alambiques, su bigote, siempre perfectamente recortado, se movió ligeramente cuando respondió: «Es bueno, pero necesitamos más que bueno, Carlos. El mundo está cambiando. Ya no basta con hacer mezcal para los locales y algún turista perdido». Carlos levantó la mirada del agave. «No todo cambio. Es progreso, amigo mío». Entre ellos, un niño de 8 años observaba fascinado el proceso. Michael Jordan, con sus grandes ojos curiosos, parecía absorber cada palabra, cada gesto de los adultos. Su padre lo había llevado a la destilería desde que aprendió a caminar, asegurándole que algún día todo aquello sería suyo. «Algún día entenderás que la tradición debe adaptarse o morir», respondió Donald, revolviendo cariñosamente el cabello de su hijo. Nadie podía imaginar entonces que esa diferencia filosófica sería el principio del fin. 3 meses después, Donald presentó su propuesta: modernizar la destilería, aumentar la producción, añadir sabores artificiales para mejorar el producto y adaptarlo al gusto internacional. «Estás loco», fue la respuesta tajante de Carlos. «Eso ya no sería mezcal, sería una abominación». La discusión escaló durante semanas. Donald había hecho contactos en la Ciudad de México, inversionistas dispuestos a transformar la pequeña destilería familiar en una empresa de exportación. Carlos se mantuvo firme en su negativa. «Lo que propones destruiría el alma de lo que hacemos», insistía. «El mezcal no es solo una bebida, es nuestra historia, nuestra cultura». Para entonces, Héctor, el hijo de Carlos, un adolescente de 1915 años, comenzaba a aprender el oficio. A diferencia de Michael, Héctor era callado, observador, con una reverencia casi espiritual por el proceso tradicional. Cuando escuchaba las discusiones entre su padre y Donald, sus ojos reflejaban preocupación. «Papá», preguntó una noche, «¿van a separarse tú y el tío Donald?». Carlos suspiró profundamente. «Hay momentos, hijo, en que debemos elegir entre lo que es fácil y lo que es correcto». La ruptura definitiva llegó una madrugada de invierno. Donald apareció en la destilería con documentos legales, exigiendo que Carlos vendiera su parte. La discusión se tornó violenta. Entre gritos y empujones, un alambique se volcó, derramando mezcal sobre las brasas encendidas. En cuestión de minutos, las llamas devoraban una sección de la destilería. Mientras luchaban por controlar el incendio, Donald acusó a Carlos de haber provocado el desastre intencionalmente. Las autoridades llegaron, se tomaron declaraciones contradictorias. El seguro se negó a pagar los daños, citando negligencia. La destilería quedó inutilizable durante meses. Donald, desesperado por las deudas acumuladas y la presión de los inversionistas que ya habían adelantado capital, recurrió a préstamos de usureros locales. En menos de un año, lo perdió, todo incluida la casa familiar. La última vez que Carlos vio a Donald con vida fue en la plaza central de Oaxaca. Su antiguo amigo, desaliñado y con el rostro marcado por el alcohol y el fracaso, lo miró con un odio visceral. «Me arruinaste, Carlos. Destruiste mi vida por tu maldita terquedad. Algún día alguien te cobrará esta deuda». Una semana después, Donald Jordan fue encontrado muerto en una habitación de hotel barata en la Ciudad de México. El dictamen oficial: suicidio. Michael, entonces de 13 años, y su madre desaparecieron de Oaxaca poco después. Con el tiempo, Carlos reconstruyó la destilería.
más pequeña, más modesta, pero fiel a sus principios. Su mezcal ganó reconocimiento entre conocedores, no por su volumen de producción, sino por su calidad incomparable. Héctor creció aprendiendo cada secreto, cada técnica. Y mientras tanto, Deloris Montero, la hija de otro mezcalero del Valle, crecía observando a los Jordan desde lejos, fascinada por la dedicación de Héctor, quien nunca parecía notar su existencia hasta aquel día en que sus miradas se cruzaron durante la fiesta de la Guelaguetza. Ella tenía 18 años, él 25. Algo nació ese día, algo que crecería lentamente como el agave mismo. Nadie en Oaxaca supo nada más de Michael Jordan, hasta que, 30 años después del incendio, un hombre de negocios exitoso regresó a la región comprando tierras, estableciendo contactos. Pocos reconocieron en aquel empresario impecable al niño que una vez correteó entre los campos de agave, pero Héctor Jordan, al verlo en el mercado local, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Y, vuelto, le dijo a su padre esa noche, y no creo que sea para reconciliarse. Carlos, ya anciano, pero con la misma determinación en sus ojos ámbar, asintió lentamente. Algunas heridas nunca cicatrizan, hijo, solo esperan el momento para volver a sangrar. El sol de mediodía caía implacable sobre los campos de agave, cuando Deloris vio a Michael por primera vez en 30 años. Ella había acudido al mercado de Oaxaca para comprar especias, y allí estaba él, examinando artesanías con la mirada distante de quien busca algo que no está a la vista. Lo reconoció. De inmediato, a pesar del tiempo transcurrido. El niño de ojos curiosos se había transformado en un hombre de porte elegante, vestido con ropa casual, pero evidentemente cara. Sus sienes plateadas y las líneas alrededor de sus ojos eran las únicas concesiones al paso del tiempo. Michael Jordan, se atrevió a preguntar, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. Él se giró confundido al principio, luego intrigado. ¿Nos conocemos? Soy Deloris Montero. Mi padre tenía una pequeña destilería cerca de la de tu padre. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, seguido de algo más oscuro. Deloris, la niña de trenzas que siempre estaba dibujando. Ella sonrió tocándose inconscientemente el cabello, ahora corto y con algunas canas prematuras. Hace mucho tiempo de eso. Toda una vida, respondió él, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Tomaron café en una pequeña terraza que daba a la catedral. Michael le contó una versión editada de su vida. Estudios en Ciudad de México, un MBA en Estados Unidos, éxito en negocios de importación y exportación. Omitió mencionar el mezcal, las noches sin dormir, recordando a su padre la promesa silenciosa hecha ante una tumba descuidada. ¿Y tú?, se preguntó finalmente. ¿Seguiste con el arte? Deloris asintió. Soy restauradora. Trabajo principalmente con arte sacro, pero también... Hizo una pausa, dudando si mencionar la siguiente parte. También colaboro con Héctor Jordan en el diseño de etiquetas para su mezcal. La taza de Michael se detuvo a medio camino hacia sus labios. Héctor, el hijo de Carlos, somos pareja desde hace 12 años, confesó ella, estudiando su reacción. Michael depositó la taza con deliberada lentitud. «Qué pequeño es el mundo», murmuró, con un tono que erizó la piel de Deloris. En las semanas siguientes, Michael se convirtió en una presencia habitual en Oaxaca. Compró una antigua hacienda cerca de la ciudad, contrató personal local, se integró en la comunidad con la naturalidad de quien regresa a casa. Hizo donaciones a escuelas, patrocinó festivales. La gente comenzó a hablar del hijo pródigo de Oaxaca. Héctor observaba todo esto con creciente inquietud. «No confío en él», le confesó a Deloris una noche mientras clasificaban agaves maduros bajo la luz de la luna. «Está tramando algo. Quizás solo quiere reconectar con sus raíces», sugirió ella, aunque sin demasiada convicción. Héctor sacudió la cabeza. «Nadie invierte tanto dinero y esfuerzo sin un propósito». La respuesta llegó una semana después, cuando Michael presentó su proyecto ante las autoridades locales. Una nueva destilería de mezcal a gran escala, con tecnología de punta
y métodos innovadores para acelerar la producción. El nombre propuesto, Reyes del Agave. La noticia cayó como una bomba en la destilería Jordan. Carlos, que rara vez abandonaba ya el taller donde supervisaba personalmente cada lote, exigió ver los planes. «Es exactamente lo que su padre quería hacer», murmuró después de estudiarlos. «Solo que a mayor escala. Esto no es mezcal. Es un producto industrial que usurpa el nombre». «Tenemos que detenerlo», declaró Héctor, golpeando la mesa con el puño. «Si obtiene las certificaciones y comienza a exportar ese brebaje, devaluará todo el mercado del mezcal artesanal». «¿Cómo?», preguntó Deloris. «Legalmente, no está haciendo nada malo». «La receta original», intervino Carlos. Los otros dos lo miraron confundidos. Donald creía que yo tenía una receta secreta, heredada de mi abuelo, una fórmula que supuestamente hacía nuestro mezcal superior. «¿Y existe esa receta?», preguntó Héctor, asombrado de que su padre nunca hubiera mencionado esto antes. Carlos esbozó una sonrisa enigmática. «Lo que existe es algo mucho más valioso. Y creo que es lo que Michael realmente busca, aunque él mismo no lo sepa». Esa noche Deloris no pudo dormir. Algo en toda esta situación la perturbaba profundamente. ¿Era posible que Michael, después de tanto tiempo, siguiera consumido por el rencor? ¿O había algo más, algo que estaban pasando por alto? Decidió hablar con él directamente. Lo encontró supervisando las obras preliminares de su futura destilería, un complejo moderno que contrastaba brutalmente con el paisaje tradicional. «Es impresionante», comentó ella aproximándose. Michael se volvió obviamente sorprendido por su visita. «Deloris, qué inesperado placer». «¿Por qué estás haciendo esto, Michael?», preguntó ella sin rodeos. «¿Es por venganza?». Él la miró largamente antes de responder. «¿Sabes qué le decía mi padre sobre el mezcal? Que es como la vida misma. Toma su tiempo, debe respetarse el proceso y al final revela la verdadera naturaleza de quien lo crea». Un sabio pensamiento, pero incompleto, continuó Michael, su voz endureciéndose. Olvidó mencionar que también puede destruir a quienes lo aman demasiado. Un silencio tenso se instaló entre ellos. A lo lejos, las máquinas excavadoras rugían, preparando los cimientos de la nueva destilería. «El viejo Carlos guarda un secreto», dijo finalmente Michael, «algo que le perteneció a mi padre y que me corresponde por derecho». «¿La receta?», preguntó ella. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Michael. «Es mucho más que eso, Deloris. Es la prueba de que toda mi vida ha sido construida sobre una mentira». Esa misma tarde, al regresar a la destilería Jordan, Deloris encontró a Héctor y Carlos enfrascados en una discusión acalorada. «Al menos deberías considerarlo», exclamaba Héctor. «Si vendemos ahora, podríamos reubicarnos, empezar de nuevo». «Esta tierra ha sido de nuestra familia por 5 generaciones», respondió Carlos con firmeza. «No la abandonaré por miedo». «¿Qué sucede?», intervino Deloris. Héctor le tendió un sobre. Dentro había una oferta de compra para la destilería Jordan por una suma astronómica. El remitente, Michael Jordan. «Quiere eliminarnos del mapa», explicó Héctor. «Con su capital puede pagar el triple de lo que vale esta propiedad. Y si nos negamos, intentará destruirnos de otra manera», completó Carlos, «como su padre intentó hacerlo hace 40 años». Fue entonces cuando Deloris compartió su conversación con Michael. «Cree que tienes algo que le pertenece, Carlos, algo más valioso que una receta». El anciano cerró los ojos un momento, como si estuviera tomando una decisión difícil. «Llegó el momento de que conozcan toda la verdad», dijo finalmente, «sobre lo que realmente ocurrió la noche del incendio». Carlos se dirigió a un viejo baúl que permanecía cerrado con llave en un rincón de su habitación. Al abrirlo, extrajo un cuaderno de cuero desgastado y un pequeño objeto envuelto en tela. «Esto», dijo sosteniendo el cuaderno, «es el verdadero legado de los Jordan. No una receta, sino un diario de observaciones, intuiciones y errores cometidos por generaciones de mezcaleros».
El verdadero secreto está en saber leerlo correctamente. Luego desenvolvió el objeto, una vieja navaja de bolsillo con iniciales grabadas. D, Ta. Y esto, continuó, es lo que Michael realmente busca, aunque no lo sepa. La navaja de su padre, que encontré junto a los alambiques la noche del incendio. Héctor frunció el ceño. ¿Una navaja qué importancia puede tener? Donald no estaba en la destilería cuando empezó el fuego, explicó Carlos, su voz quebrándose ligeramente. Llegó después cuando yo ya intentaba controlar las llamas, pero para entonces ya había encontrado esto junto a los barriles, saboteados. Deloris sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Estás diciendo que alguien provocó deliberadamente ese incendio?», confirmó Carlos, «y no fui yo». En la destilería abandonada, el tiempo parecía congelado mientras las revelaciones pendían en el aire como el humo del agave tatemado. El machete en manos de Michael temblaba ahora visiblemente, dividido entre el pasado que creía conocer y las dudas que comenzaban a infiltrarse en su resolución. 40 años de mentiras, murmuró, pero su voz había perdido filo. Mi padre no era un suicida. No, no lo era, confirmó Carlos con una calma sobrenatural a pesar del metal frío contra su cuello. Donald Jordan era muchas cosas, ambicioso, terco, a veces cruel, pero jamás un cobarde. Héctor mantenía la escopeta firme, sus nudillos blancos por la presión, mientras Deloris avanzaba otro paso hacia el centro de la tensión. Michael, habló ella con voz suave pero firme, si realmente quieres saber la verdad, este no es el camino. ¿Y cuál es?, explotó él, su rostro contorsionado por décadas de dolor contenido. Confiar en el hombre que destruyó a mi padre. ¿Aceptar su versión como si fuera el Evangelio? Carlos, con un movimiento lento pero deliberado, alzó una mano arrugada hacia el machete. Héctor dio un paso adelante, pero el anciano lo detuvo, con una mirada. No quiero tu confianza, Michael, solo quiero que escuches. Y entonces, con la dignidad de quien ha cargado un secreto demasiado tiempo, Carlos comenzó a hablar. Tu padre no provocó el incendio para cobrar el seguro, como dijeron las autoridades. Tampoco lo hice yo por sabotaje, como él llegó a creer. Fue obra de los hombres a quienes debía dinero, los mismos que después, su voz se quebró momentáneamente, los mismos que lo ejecutaron en ese hotel y lo hicieron parecer un suicidio. El machete bajó unos centímetros. Por primera vez en toda la confrontación, la duda era evidente en los ojos de Michael. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué permitiste que todos creyeran esa mentira? Héctor intervino entonces, la escopeta aún apuntando al pecho de Michael. Porque intentó hacerlo. Mi padre fue a la policía, presentó pruebas. Y las ignoraron. Continuó Carlos. Los usureros tenían comprada a media fuerza policial de Oaxaca en aquellos años. Para cuando reuní suficientes pruebas para reabrir el caso, tú y tu madre habían desaparecido, y los responsables también. Deloris, que se había acercado lo suficiente para tocar el brazo de Michael, habló con voz temblorosa. El diario y la navaja. Muéstraselos, Carlos. El anciano asintió lentamente. Están en esa repisa, detrás del alambique principal, en una caja de madera tallada. Héctor, sin bajar completamente la escopeta, se movió para recuperar los objetos mencionados. Segundos después, colocaba ante Michael una caja desgastada por los años. «Ábrela», invitó Carlos. Con manos que ya no parecían pertenecerle, Michael depositó el machete sobre una mesa y tomó la caja. Al abrirla, encontró un cuaderno, de cuero gastado y debajo, envuelta en un pedazo de tela desteñida, la navaja de bolsillo que había visto cientos de veces en manos de su padre. La navaja tiene sangre seca en la hoja, explicó Carlos. Uno de los usureros la dejó caer durante el forcejeo con tu padre, y en el diario, Michael ya estaba hojeando las páginas amarillentas. Entre anotaciones sobre fermentación y destilación, encontró páginas añadidas con una caligrafía diferente, más apresurada. Nombres, fechas, cantidades. Una investigación meticulosa que vinculaba a los prestamistas con una red de extorsión y lavado de dinero que operaba en todo el estado. Mi padre estaba investigándolos, murmuró.
la revelación golpeándolo como una ola. Y estaba cerca de reunir pruebas suficientes para exponerlos, confirmó Carlos. Cuando descubrieron que había documentado sus operaciones, decidieron silenciarlo, primero destruyendo su medio de vida, luego un silencio sepulcral invadió la destilería. Michael cerró el diario con manos temblorosas, su mundo entero reconfigurándose ante sus ojos. «Durante 40 años creí que habías sido tú», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Construí mi vida entera alrededor de esa idea». «Lo sé», respondió Carlos con tristeza infinita, «y esa ha sido mi mayor carga». Michael alzó la mirada, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. «¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no intentaste explicármelo?» Fue Héctor quien respondió, bajando finalmente la escopeta. «Lo intentó durante años. Contrató investigadores privados, pero tu madre había cambiado vuestros apellidos. Se había asegurado de que nadie pudiera encontraros. Ella también creía que Carlos era culpable», añadió Deloris suavemente. «Estaba protegiéndote». Michael se apoyó contra uno de los alambiques, el peso de la verdad amenazando con aplastarlo. Todo lo que había construido, su carrera, su fortuna, su regreso a Oaxaca, su proyecto de destilería, había sido cimentado sobre un error monumental. Una vida entera dedicada a vengar una injusticia que nunca existió. «¿Los hombres que mataron a mi padre?», preguntó con voz ronca. «¿Siguen vivos?». Carlos y Héctor intercambiaron una mirada cargada de significado. «El último murió hace 3 años», respondió Carlos. «En prisión por otros crímenes. Nunca pudimos vincularlos directamente con la muerte de Donald». Un rayo de comprensión atravesó a Michael. «Por eso conservaste la navaja y el diario. Esperabas que algún día la justicia...». «La justicia tiene muchas formas, hijo», interrumpió Carlos con suavidad. «Y a veces la más poderosa es la verdad». En ese momento, algo se rompió dentro de Michael. 40 años de odio, de determinación vengativa, de construcción meticulosa de una vida dedicada a un propósito equivocado. Su cuerpo se dobló como un agave cortado, y el llanto que había contenido desde niño finalmente encontró salida. Deloris se acercó, colocando una mano en su hombro. Héctor, tras un momento de duda, dejó la escopeta a un lado y se aproximó también. Y finalmente, con pasos lentos pero decididos, Carlos, el hombre al que Michael había jurado destruir, se arrodilló frente a él, sus viejas rodillas crujiendo sobre el suelo de tierra. «Tu padre estaría orgulloso del hombre que eres», dijo con voz quebrada, «no por lo que planeabas hacer hoy, sino por la fortaleza que has demostrado toda tu vida». Y mientras la luz rojiza del atardecer oaxaqueño se filtraba por las grietas de la vieja destilería, 4 personas unidas por décadas de dolor comenzaron, lentamente, a reconstruir una verdad demasiado tiempo enterrada. 1 año después, los campos de agave azul se extendían majestuosos bajo el sol de Oaxaca. La nueva destilería Hermandad del Agave se alzaba donde antes solo había ruinas y recuerdos amargos. No era la monstruosidad industrial que Michael había planeado inicialmente, sino una fusión respetuosa de tradición e innovación construida sobre los cimientos de 2 legados familiares finalmente reconciliados. En el área de cata, Carlos observaba con satisfacción silenciosa cómo Michael explicaba a un grupo de visitantes el proceso tradicional de destilación. Sus manos, antes empuñando un machete con intención homicida, ahora acariciaban las piñas de agave con el respeto de quien finalmente entiende su valor verdadero. Héctor y Deloris, ahora con un hijo de 4 meses que llevaba el nombre de Donald, se unieron a ellos para la degustación del primer lote de lágrimas. Sa del tiempo, un mezcal añejado en barricas recuperadas de la antigua destilería Jordan. «Por los caminos que nos trajeron hasta aquí», brindó Michael, alzando su copita, «por dolorosos que hayan sido. Por la verdad que, aunque tarde, siempre encuentra su camino», añadió Carlos. Mientras el líquido ámbar desaparecía en sus gargantas,
dejando tras de sí un calor reconfortante, Michael observó el horizonte a través de la ventana. En algún lugar del valle, entre las hileras interminables de agave, creyó ver por un instante la figura de su padre, no como el hombre derrotado que recordaba, sino como el maestro mezcalero orgulloso que debió haber sido. El mezcal, como la vida misma, revelaba finalmente su verdad esencial, que incluso las heridas más profundas, con tiempo suficiente y el cuidado adecuado, pueden transformarse en algo hermoso, complejo y sorprendentemente dulce.